Bien, hoy toca la presentación de su negocio al público certificado José Fidel Ramírez Jiménez. Fidel es contador público por la Universidad de Sonora, en ejercicio profesional desde el 94, o sea, desde los 26 años. Es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México. Está certificado en Contaduría Pública General por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es profesor certificado en Contabilidad y Auditoría Gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es gerente asociado de Fiscal y Consultoría BDO Castillo Miranda en la oficina de Hermosillo. Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora hace el 2013-2014. Ha sido consejero del Colegio de Contadores Públicos de Sonora en el Instituto del Noroeste de Contadores Públicos. Docente en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey y en otras universidades a nivel maestría. Instructor en área fiscal y financiera en organismos varios como Canacintras, cámaras, AMDA, colegios contadores, etcétera. Pues él es contador público José Fidel Ramírez. Bienvenido y adelante, Fidel. Muchas gracias, Ariel, Marifer. Es un gusto estar esta mañana con ustedes. Si me permite nada más compartir pantalla, por favor, para poder presentar. Ay, bien, gracias. Aquí estamos. Bien. ¿Sí se visualiza? Sí, gracias. Bien, como comentaba Ariel, yo represento a BDO México. Somos una empresa mexicana que obviamente es parte de una firma internacional, la cual está posicionada como la quinta firma de contadores públicos y consultores de negocio a nivel mundial, y es básicamente también la misma posición que tiene a nivel nacional. Está entre la quinta, es la quinta de firma, ¿no?, de contadores públicos. Finalmente eso es como una, digamos, donde se posiciona la marca BDO a nivel mundial y nacional, le digo, pero finalmente el respaldo que se tiene es pues la gente que formamos esta firma, ¿no? Como una empresa que se dedica a los servicios profesionales, pues básicamente pues el posicionamiento que va a tener la marca es el posicionamiento que tenemos todos lo que la formamos, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos como empresa es ser el asesor de confianza para que todos podamos hacer crecer tu negocio. Somos de diferentes disciplinas, los que no somos únicamente contadores públicos. Estamos hablando que si bien se atacan todas esas áreas fiscales o de auditoría que son las tradicionales en una firma, pues la firma ha extendido su capacidad de prestación de servicios profesionales por la evolución que ha tenido también la empresa y la necesidad de tener en un solo lugar básicamente el soporte de varios de los aspectos de las empresas. Siempre buscando evitar el conflicto de interés, ¿verdad? O sea, no podemos decir yo soy el contador de una empresa y a la vez soy su auditor porque eso genera conflictos de interés. Entonces necesitamos siempre ser muy cuidadosos en qué podemos ofertar de las soluciones que tenemos en nuestro alcance o que tenemos en nuestro menú de servicios. Pues necesitamos nosotros decirle a las empresas, pues depende de lo que tú quieras, yo te puedo ayudar en todas estas áreas sin generar un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque finalmente, como contadores públicos, nosotros tenemos que buscar algo que se llama independencia de criterio. La independencia de criterio es uno de los puntos fundamentales que siempre debe guardar un contador público respecto al cliente, respecto a los servicios que va a prestar a un determinado cliente o grupo de clientes. Dentro de los servicios que digamos que más demanda tienen dentro de nuestra firma están el fiscal, que es el compliance y la consultoría estratégica, la auditoría de estados financieros, de riesgo gubernamental. En control financiero encontramos la contabilidad, el manejo de tesorería de empresas, por ejemplo, en el caso de mineras que
que son empresas extranjeras y que están en periodo de exploración, muchas de ellas no quieren abrir una oficina administrativa. Entonces, contratan nuestros servicios para que nosotros podamos llevar sus cuentas bancarias y podamos llevar sus pagos, y esa es la función de tesorería, ¿no? Y es una función que incluso para efectos de la ley en prevención del lavado de dinero se tiene que reportar, es una actividad vulnerable. Entonces, nosotros tenemos que estar presentando la información de ese tipo de servicios que prestamos. En el gubernamental tenemos análisis de cuentas públicas, análisis ¿cómo se llama? De las observaciones que realizan los entes de fiscalización gubernamental, consultoría en control interno. Tenemos peritajes, que ahorita todavía estoy en elaboración de uno, por ejemplo, estudios de viabilidad financiera que han estado siendo solicitados en esta última fecha, ¿no? Donde una empresa ahora sí se preocupa por decir, voy a abrir una nueva línea de negocios o voy a abrir un nuevo giro de negocios o voy a establecer un negocio nuevo. Antes de decidir de hacer mis cuentas en el aire como empresario y decir, oye, sí creo que me sale el negocio, lo arranco y resulta que me estrello y quiebro, pues antes de hacerlo, pues nosotros podemos, mediante un estudio de viabilidad financiera, pues demostrarles si realmente va a ser un negocio, si el negocio que traes en mente va a ser un negocio en el bolsillo, en tu cuenta bancaria, y no va a ser una mala experiencia, ¿no? O sea, lo que buscamos con esto es que el negocio arranque bajo las mejores expectativas y obviamente con un análisis profesional y objetivo, ¿no? De lo que puede realmente funcionar o no dentro de esa idea de negocios. Me enfoco principalmente a los servicios de tipo fiscal, que son de los que, digo, independientemente de que tengamos todos estos servicios en la oficina, su servidor se encarga de revisar o de ver directamente esta área, ¿no? La área fiscal. En ellas vemos desde el cumplimiento de obligaciones fiscales, es decir, tenemos empresas que tienen sus contadores internos, pero que nos mandan la información para nosotros determinar los impuestos a cargo y hacer una revisión somera de operaciones, ¿no? O sea, es decir, ver sin ser una auditoría, revisar algunos puntos, pedir alguna explicación, generar papeles de trabajo y generar el cumplimiento de obligaciones en tiempo para que la empresa los pueda presentar y pueda pagarlos en tiempo y forma. Sí, esto con respecto a impuestos federales y estatales. También tenemos la planeación fiscal desde la creación de la empresa, es decir, tú traes una idea de negocios y antes de que te embarques a lo mejor en una figura jurídica que pudiera ser fiscalmente muy cara, pues lo que nosotros damos es el panorama, ¿no? O sea, oye, este tipo de sociedad te conviene, esta no te conviene, o te conviene ser mejor una persona física en lugar de una sociedad de momento, aprovechar ciertas ventajas para que tu negocio se pueda capitalizar, ¿no? Y también planear ese crecimiento, ¿no? Es decir, hay personas que les recomendamos iniciar como personas físicas, y luego de un determinado tiempo se planea volverlos una persona moral cuando van a entrar diversos accionistas o diversos inversionistas. Eso también es parte de la planeación estratégica fiscal, puesto que aprovechas alguna figura fiscal para tener una carga impositiva menor y que te ayude a capitalizar tu negocio. Yo siempre les cuento una anécdota, ¿no? En este sentido, donde una persona en un programa de incubadora de empresas, me llega con un proyecto de acta constitutiva y el señor iba a poner un puesto de pollos, ¿no? Y ya venía con una SA en mano, ¿no? Entonces le digo, no, pues regrésate y la SA no la debes de hacer, no la debes de, ¿cómo se llama? De constituir, porque tú, para empezar, eres uno. Dos, no vas a tener inversionistas. Y tres, le digo, el régimen fiscal al que vas a entrar es carísimo y desde cuando podías haber sido lo que ahora es un régimen de incorporación fiscal, pero que en aquel entonces era es un régimen de pequeños contribuyentes y realmente donde no pagaba básicamente más que 2,000 o 3,000 pesos al año, ¿no? Cuando se iba a ir a hubiera pagado alrededor de 40, 50,000 pesos nada más de impuestos sobre la renta en su proyecto de negocio. Entonces, eso es lo que buscamos siempre como planeación estratégica en la creación de empresas, pero también lo puedes hacer ya cuando la empresa está andando, ¿no? O sea, cuando la empresa ya arrancó y que puede llevar incluso algún tiempo de decir, oye, pues podemos revisar cómo disminuir las cargas financieras, dice, aprovechando estímulos, beneficios, algún tipo de deducción inmediata cuando existió y asesorar en ese sentido.
Y ya cuando las cosas se ponen un poco muy complejas, cuando la autoridad en una revisión no te quiere hacer caso o no quiere entender a lo mejor tus razones y te determina impuestos a cargo que tú sabes que no prospera, que no son correctos, pues tenemos ya como último punto la línea de la defensa fiscal, es decir, ya llevar a una controversia fiscal que es medio molesta porque pues es irte a pelear con la autoridad fiscal, pero pues en mi experiencia yo te puedo decir que el 100% de las veces que nos hemos ido a una controversia de este tipo, pues se ha ganado finalmente, ¿no? Se ha ganado, ¿por qué? Porque tú tienes los elementos que te dan la razón jurídica de la situación. La autoridad puede decir, oye, es que te determiné o te desecho tal o cual deducción autorizada o te puedo en algún determinado momento no considerar como válido un acreditamiento o algo así y te genera impuesto al valor agregado, te impuestos sobre la renta, que son los principales que te genera. Y al no entender la autoridad, cuando le explicas mediante el proceso de auditoría las respuestas a las observaciones y no te las toma en cuenta, pues ya nos queda más que irnos a un juicio de nulidad. Puede ser un recurso administrativo, pero por lo general es un juicio de nulidad. Y esto es contra el SAT, contra el Estado y contra el IMSS, por lo general. Y pues hasta ahora hemos tenido el 100% a favor. ¿Por qué? Porque tenemos elementos para discutirle ya ante un magistrado, ¿no? Ante un tribunal administrativo. Entonces, esto es importante porque generalmente en lo que mi trabajo, en lo que yo realizo, yo siempre voy preparando todo para pelearme, les digo. O sea, yo voy contestando y vamos poniendo, digamos, a veces hasta las mismas trampitas dentro de las contestaciones a las auditorías para que la autoridad llegue a caer en un error jurídico y finalmente, pues nosotros podamos aprovechar eso para poder defender al cliente. Puede ser que no se llegue a la defensa fiscal, pero pues en forma preventiva vamos preparando toda la auditoría para que esto suceda. Muchas personas dicen, es que me llegó una auditoría, estoy muy nervioso, tengo miedo y siempre mis palabras son, al contrario, tienes todo a tu favor. Me dice, ¿por qué? Si llegó la auditoría, me van a revisar, me van a sacar cosas o a lo mejor no están de acuerdo con algo. Le digo, eso tómalo por seguro, que no van a estar de acuerdo. Aunque tú estés perfectamente bien, la autoridad por lo general, por criterio, te va a decir que no. Entonces, pero tú tienes algo a tu favor. Tú en este momento, la autoridad está al mismo plano que tú porque la autoridad vino a revisarte a ti y para decir que estás mal tiene que llegar a algo que se llama la fundamentación y motivación del acto. Es decir, la autoridad tiene que decir con elementos jurídicos el por qué no te está tomando en consideración algo y por lo tanto te desecha algo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si la autoridad jurídicamente eso no lo puede sustentar y demostrar, tú tienes un elemento para irte en contra de ellos. Entonces, cuando tú ganas desde la defensa de esa auditoría por el crédito fiscal que apareció, pues simple y sencillamente esa auditoría se cerró ese año, no te lo puede volver a revisar, aunque hubiera cosas equivocadas. Ojo, simple y sencillamente porque la autoridad no alcanzó a fundar o motivar su acto. ¿Sí? Y en estos momentos traemos una estrategia fiscal bastante interesante donde pues aquí finalmente el área fiscal se caracteriza porque estar siempre estudiando muchas situaciones o muchos elementos jurídicos, ¿no? Que aparecen como decretos, de estímulos, leyes, reglamentos, para efectos de encontrar a veces alguna vertiente que puede ayudar al empresario. Y a principios de este año, antes de que tuviéramos pandemia, ya habíamos estado revisando una posibilidad de poder aplicar un estímulo fiscal que está en un decreto, leí un decreto perdido por ahí que viene desde el año 2016 y que está ratificado hasta el 2021, donde hay importadores de combustibles a la región fronteriza y cercano a la región fronteriza que les permiten generar un porcentaje del IEPS que pagan en la importación de los combustibles y ese estímulo pues genera un saldo a favor que lo pueden aplicar contra ISR e IVA. Es tan alto ese estímulo que los importadores no se lo terminan, es decir, es más alto que sus cargas fiscales normales, ¿no? Es decir, es más alto que el ISR, es más alto que el IVA y les sobra.
técnicamente si no lo aplicas, se pierde. Y estamos hablando de miles de millones de pesos, o sea, en conjunto de todo lo que pueden lograr. Muchas de estas empresas preguntan, oye, ¿qué podemos hacer? Pues tú puedes tomar entonces ese estímulo y pagar el impuesto de otros. ¿Por qué? Porque el decreto no te lo limita. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo un saldo a favor de IVA, yo no puedo pagar el saldo a cargo del IVA de otro contribuyente, porque la ley del IVA nos dice que el IVA a favor o el ISR a favor no es transmisible entre vivos, no lo puedo transmitir, yo no se lo puedo regalar ni vender ni nada. Pero este estímulo no tiene la, ¿cómo se llama? Esa restricción. Y pasamos al principio general de derecho que dice que donde la ley no distingue, yo no tengo por qué distinguir. Entonces, y ya incluso con soporte jurídico ante un tribunal, sabemos que estos saldos a favor se pueden vender, o sea, el que tiene el estímulo puede asumir la responsabilidad de pago, por decir así, de José Fidel Ramírez, que no es importador del IEPS, y puede pagar mi ISR y mi IEPS con un costo de un 40% menor a tu carga, hasta tu carga financiera. Es decir, si mi ISR y el IVA fueran de 10 millones de pesos, pues nada más voy a pagar 6 y liquido los 10. Entonces, se ha vuelto algo así importante porque, bueno, y sobre todo porque hay muy pocos que lo estamos aplicando. Hay muchos que dicen, no, es que esto no puede ser posible. Pues es posible si jurídicamente es sostenible. O sea, finalmente en fiscal nos tenemos que basar en lo que diga la ley, lo que dice un decreto, lo que dice un reglamento, lo que dice una regla general. Entonces, si eso lo dice o no o finalmente no lo restringe, se puede hacer. Entonces, estamos llevando una serie de aplicaciones bastante interesantes donde el resumen sería este esquema es que yo tengo una persona moral con saldo a favor por estímulos, desde que se lo voy a aplicar a un contribuyente que tiene saldo a cargos de impuestos federales propios, como son el ISR y el IVA, y pues se van a pagar mediante ese estímulo. Entonces, imagínate que digas, oye, es que me hicieron una auditoría y tengo que pagar 1 millón de pesos, bueno, pues podemos pagarlo con 600,000 sí, porque, y se abarcan, digamos, el 100% de tus cargas. Si estás generando impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, aunque tengas baja actividad en la pandemia, pues tienes saldos a cargo. Esto es una forma excelente para, ¿cómo se llama? Pues para liberarte de todas esas cargas, ¿no? Y que la autoridad, o sea, y todavía este estímulo se pase ante la autoridad para informarle que se aplicó de tal manera y la autoridad nos responde con una autorización. Es decir, tenemos elementos todavía de parte del SAT que nos dicen que estamos haciendo la aplicación de estos estímulos. Entonces, ese tipo de, digamos, de oportunidades interesantes que se pueden tener dentro de las empresas, pues para mí constituyen una oportunidad también de negocio interesante donde pues realmente podemos llevar a nuestros clientes por un sendero más seguro y también con costos fiscales menores. Y que tengan, insisto, pues todavía soportes administrativos y jurídicos respecto a ello. ¿Sí? En otros tipos de servicios, pues hemos estado también realizando, como les comentaba, estudios de viabilidad financiera de proyectos, donde pues estamos analizando un proyecto desde el punto de vista financiero para que, como comentaba hace unos momentos, pues decirle al empresario, pues tu idea de negocio sí es un verdadero negocio, ¿no? Por hablarlo en términos coloquiales, es decir, tu negocio va a ser rentable o esta es la rentabilidad que genera y a lo mejor, pues sí cubre o no cubre la expectativa que tú requieres. Sí, finalmente, un negocio propio, sea en la figura jurídica en lo que lo establezcas o en lo que lo realices, tiene que llevarte a que genere una riqueza personal, porque eso es lo que gana el empresario, ¿no? O sea, el beneficio que le puede entregar su negocio dentro del punto de vista financiero económico, independientemente de la calidad social que, pues, o del beneficio social que la empresa también genera, ¿no? Como es la generación ¿cómo se llama? De empleos y el beneficio también colectivo que eso puede generar, ¿no? Al tener empleados y poderles pagar un salario digno, pero también al generar alguna solución dentro de nuestra comunidad o sociedad. También estamos teniendo el servicio de outsourcing de nóminas, incluyendo empresas de construcción
con Siroc. Los que conocen de construcción saben que este punto es importante. Muchas empresas que te generan el outsourcing no tienen Siroc y entonces te dejan toda la carga de la demostración de la subcontratación de la obra descubierta y la autoridad, en este caso el IMSS, te puede venir a cobrar una estimación de cuotas no pagadas o no demostradas en la realización de una determinada obra. Tenemos precios de transferencia también, que ha estado siendo muy utilizado en esta época para efectos de determinar si en el caso de que yo sea una parte relacionada y estoy generando un financiamiento a las empresas de mi grupo, esté cobrando intereses de mercado o si nos estamos vendiendo entre nosotras o prestando servicios, pues determinar que esos precios sean a valores de mercado. No importa si las empresas están en México, las empresas del grupo están en México o están en el extranjero. Pero ese es un punto fuerte dentro de las consideraciones para las operaciones transnacionales que ha traído la reforma fiscal del 2020 y la que trae la del 2021, ¿no? Que va a seguir trayendo sus controversias en este tipo de situaciones de operaciones con partes relacionadas, verificando que se realicen a partes como si estuvieran siendo independientes, ¿no? Bien, en forma rápida, esta sería una presentación de los servicios que presentamos en BDO México, aquí a sus órdenes en la oficina de Hermosillo. Pues ahora, de momento virtual, la verdad, no estamos atendiendo personalmente en nuestras oficinas. Sin embargo, pues nuestras oficinas están ubicadas en Paseo Río Sonora Norte y Galeana, ahí arriba del restaurante Palominos, en esa plaza, en la explanada, pues ahí con gusto para atenderles, pero finalmente el medio de contacto idóneo ante las circunstancias que vivimos, pues son esos 2 correos electrónicos que pongo a su disposición y mi teléfono para cualquier consulta y con gusto que podamos orientarlos en soluciones para sus negocios. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel. Excelente presentación. Bueno, damos inicio y espacio a preguntas para Fidel. Francisco, adelante. Fidel, mucho se está hablando ahorita de que el gobierno va sobre el outsourcing. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Piensas que realmente sí va a eliminarse? ¿O piensas tú que eso nada más es campaña? ¿Cuál es tu idea de esa posibilidad? Bien, Francisco, gracias por la pregunta y sobre todo muy actual. Sí, mira, no es la primera vez que se ha comentado de que el outsourcing, que es un término muy generalizado, porque pues outsourcing somos incluso los que prestamos servicios a las empresas, por ejemplo, en el área de contabilidad, nosotros somos un outsourcing, ¿sí? Outsourcing significa en español sería una subcontratación de servicios, ¿no? En lugar de que alguien haga algo dentro de mi empresa, pues yo le contrato un externo para que haga esa función que podía haberla hecho de forma interna. Incluso te digo, contadores públicos somos un outsourcing y pues nosotros no es que nos estemos riendo de lo que dice la autoridad, pero creo que la autoridad a veces no entiende o no es específica en lo que busca combatir, ¿sí? Lo que se ha buscado combatir son malas prácticas y eso pues estamos de acuerdo todos que se deben eliminar. Es decir, a través de simulaciones de actos donde tú dijeras que pues realmente le pagas a tu trabajador una determinada cantidad y a través de otra figura le entregas diferencias, ¿no? Si yo tengo una verdadera outsourcing, perdón, de nóminas, por ejemplo, perdón, yo te diría que ese servicio iría encaminado ¿a qué? Iría encaminado a pagar toda tu nómina, aprovechando al máximo todos los beneficios fiscales que tuviera, ¿sí? Y sería como si subcontrataras tu departamento de recursos humanos. Eso en la Ley Federal del Trabajo ya está contemplado, ¿sí? Y tiene ciertas características que debes de cumplir y debes digamos, de tomar en consideración. Esa, digamos, que es la outsourcing buena, o sea, es la outsourcing que no viola leyes y que finalmente no le está digamos, quitando cargas sociales a tus trabajadores o beneficios sociales, pero sí
buscar dentro de la misma ley los conceptos que generen menos cargas para el patrón. Y obviamente descargarle también la administración de los recursos humanos. Esa hasta ahora nunca ha sido objetada. Lo que está siendo objetado, desgraciadamente en el término outsourcing generalizado, es las malas prácticas. Y esas, pues yo creo que hay que aplaudirlas, ¿no? No hay que decir que está mal. Hay que ver cuál es la propuesta real, ¿sí? Porque también la autoridad también es muy dada a anunciarnos unas cosas y luego presentar iniciativas que dicen completamente una cosa diferente, ¿sí? Desgraciadamente, los asuntos mediáticos han estado a la orden del día, más en este gobierno, donde nos dicen, oye, es que vamos a ir en contra de tal o cual cosa. Es como dijeron, vamos a ir en contra de las factureras. Se presentaron 43 órdenes de 43 órdenes de aprehensión contra representantes legales de supuestas factureras. ¿Dónde terminó eso? En nada, ¿sí? Porque jurídicamente una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que pasa. Es también que nos dicen, no, es que vamos a hacer pagar a Walmart y a todos ellos por evasión fiscal y no sé qué tanto. Y no era así. Finalmente dijeron que había 50,000 millones de pesos perdidos o no recuperados de impuestos, pero todos ellos eran litigios. Es lo que nunca le explicaron, son litigios. Y finalmente un Walmart pagó 2,000 millones de pesos, sí, como terminación del juicio, como acuerdo con la autoridad, porque la autoridad le quería cobrar cerca de 10,000 millones, ¿sí? Entonces, en el estira y afloja era de, ok, o sea, yo me voy al juicio y no te voy a pagar nada. Yo te debo de pagar 2,000 millones, es lo que dice Walmart. O sea, eso es lo que yo acepto como un impuesto omitido, pero los 10,000 millones que tú dices, no, entonces me voy al juicio y en el juicio no te voy a pagar ni un solo peso. Entonces, ante esa situación, la autoridad, bueno, pues págame los 2,000 millones, tú llegas al acuerdo, lo pagas y entonces Walmart retira su demanda, retira la demanda. El SAT no ganó, el SAT tuvo que negociar. Y entonces dice, de esos 50,000 millones, si recuperamos 10,000 millones, o sea, o menos, va a ser mucho realmente lo que se diga. Pero la autoridad te vende como que estas grandes empresas son unos grandes evasores o que están generando una serie de triquiñuelas para no pagar y resulta que pueden provenir de diferencias de criterio incluso. Pero en esas negociaciones es donde tú dices, oye, pues autoridad, yo no te acepto esto, yo reconozco mi error en esto. Y entonces la autoridad dice, no, te lo voy a cobrar, pues no me lo vas a cobrar, me voy a ir a juicio y no voy a pagar nada, ¿no? Finalmente. Entonces, ese tipo de situaciones mediáticas no coinciden a veces con una realidad. Yo la verdad estoy a la espera de cuál es el documento que se presenta como iniciativa de ley, así como para pronunciarme específicamente sobre, oye, ¿es bueno, es malo, si va a acabar o no va a acabar? Yo digo que no puedes acabar con ella porque incluso los grupos empresariales grandes tienen lo que se llama las insourcing, ¿no? O sea, sus empresas prestadoras de servicios de mano de obra especializada hacia dentro de sus estructuras. ¿Por qué? Porque es más cómodo concentrar toda la administración de recursos humanos en una sola empresa, de tenerla dispersa en todas partes, ¿no? Entonces, yo veo difícil la desaparición como tal del término, pero una buena regulación para efectos de que los que estamos bien, pues sigamos hasta manteniéndonos en el mercado, ¿sí? Finalmente, porque, insisto, aquí el problema principal ha sido la mala práctica. Gracias. Gracias a ti, Fidel. Gracias, Fidel. ¿Alguien más que tenga otra pregunta?